Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Jesucito siempre que viene a nuestro encuentro y nos va enseñando tantas cosas lindas, queridos niños. Vamos a procurar siempre estar atentos, vamos a procurar aprender cosas maravillosas y cosas muy lindas. A ver, ¿qué es lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar, queridos niños? Entonces vamos a preguntarnos y vamos a estar muy atentos y vamos a anotar. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el bien y el mal. El bien y el mal. Qué importante, queridos niños, entonces tener lo que se llama, la palabrita un poco difícil, pero tenemos que ir aprendiendo de a poquito en nuestra vida. A esto se le llama discernimiento. Vamos a repetir todos conmigo. Discernimiento. ¿Qué significa el discernimiento, queridos niños? El discernimiento quiere decir que yo pueda entender lo que está bien y lo que está mal. Entonces hoy en la catequesis Jesucito nos quiere enseñar a discernir, a darnos cuenta, queridos niños, lo que está bien y lo que está mal. Si yo voy a robar algo, yo tengo que darme cuenta, tengo que hacer el discernimiento y darme cuenta, lo que estoy haciendo no está bien, está mal. Yo le tengo que ayudar a mi mamita porque está necesitando que alguien le ayude y haga algo en la casa. Tengo que hacer el discernimiento y me doy cuenta, eso es importante, eso tengo que hacerlo porque eso es un bien, alguien me está necesitando. Y así sucesivamente, queridos niños. Qué importante conocer y saber lo que está bien y lo que está mal, porque el discernimiento nos ayuda a tener una vida de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Queridos niños, vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que nos dice a través de la Biblia. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y palabra de Dios donde nosotros alabamos lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice, lo que Él nos regala, queridos chicos. Y aquí está lo importante, esto es lo esencial y lo fundamental. Cómo Jesús nos enseña, cómo Jesús nos regala tantas cosas maravillosas, queridos chicos. Bueno, ahora entonces vamos a concentrarnos y vamos a procurar entender, porque vamos a definir enseguida y conocer lo que significa el discernir, conocer, saber entre el bien y el mal. Vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
y lo Virginio iré contigo. Buenos días. Bebe esto. ¿Qué me sucedió? Pensé que estabas muerta, pero no es así. Gracias a Dios, hijita mía. A la gallina ni siquiera la desplumaron. ¡Felipe! Sí, fraile Francisco. Felipe, ¿quién preparó esta olla de gracia de Dios? ¿Acaso fuiste tú? No, simplemente yo la vigilo. Entonces debió ser el hermano Ginepro. ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde puedo hallarlo? Él me dijo que iba a orar a la capilla. Sí, señor, estoy despierto ahora. Dime, háblame, estoy listo para hacer lo que me pidas que haga, por favor. No, soy yo. ¿Qué echaste en el caldero? Le eché todo lo que había y luego vine a orar. Entonces ahora ve al caldero y te comes todo lo que hay dentro. Pero no puedo, es la cena de los frailes para esta tarde. Los frailes esta tarde comerán otra cosa, dándole gracias a la providencia. Tú serás el que te comerás esa sopa. ¿Por qué, Francisco? No entiendo. ¿Qué hice de malo? No pusiste atención cuando hiciste la sopa. Eso fue lo que hiciste de malo. Y es una cosa mala. ¿Lo entiendes? No, no entiendo. Una sopa es solo una sopa, Francisco. Hacer una buena sopa para los frailes que regresan de trabajar es como orar. Tienes que hacer felices a los demás frailes porque Jesús te lo ha confiado, porque los ama. Por eso la sopa que cocinas para ellos tiene que ser la mejor. Sí, disculpa, Francisco, no había entendido nada. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Por favor. ¿Qué? ¡Necesitamos ayuda! Por favor. ¿Pero qué les sucedió, muchachos? Que Dios sea alabado. Unos bandidos nos asaltaron cuando veníamos para acá. Ahora cálmense. Ya pasó, aquí no hay nada que temer, hermanos. Haremos todo lo posible para confortarlos. Los despojaron de todo. ¿Qué hacemos, Francisco? Por el momento tenemos que vestirlos y hacerlos descansar. Pasaron frío, debemos calentarlos. Felipe, ve y enciende un brasero. Estamos tan apenados, Francisco. Nos quitaron todo, las bolsas, el dinero, las ofertas que habíamos traído para ti y tus frailes. Y ahora ya no nos queda nada. No deben apenarse, hermanos. Deberían alegrarse. Créanme, lo que les sucedió es una cosa óptima. Pero llegamos con las manos vacías sin poder ofrecerles nada. Sus ofertas habrían sido acogidas, pero lo importante es que llegaron sanos y salvos. La cosa más grande que podían ofrecer la trajeron con ustedes mismos y su deseo de servir a Dios. No hay nada de malo en no tener nada, hay mucho de malo en no amar a nadie. Los bandidos que los despojaron de todo les han hecho las cosas más fáciles. Tal vez no eran bandidos, sino ángeles. Eso es cierto, Francisco. Lo que nos sucedió no es un mal, sino un bien. Gracias.
Escucha, mercader. ¿En qué puedo servirle? ¿Le interesa esta tórtola? Es la mejor que tengo. No, busco al obispo Guido. Cerca de la catedral. Gracias. Entonces, Bernardo, el obispo de Mantova, me pide que te recomiende al hermano Francisco para que te reciba bien entre sus frailes. Exacto. También dice que tu familia es muy poderosa en Milano y que tú eres rico. Sí, así es, y estoy seguro que eso le dará gusto a Francisco. ¿Pero por qué decidiste unirte a Francisco y a sus frailes? Porque se han convertido muchos y mi padre dice que serán más poderosos que los benedictinos. Mi familia quiere que yo me una a ustedes. Debes despojarte de tus bienes, de otra forma Francisco no te aceptará. Eso está fuera de discusión. Yo no me convertiré en un pobre de verdad. Alabemos la gloria del Señor en unión con todo lo que Él ha creado. Alaben al Señor, cielos y tierra alrededor nuestro. Alaben al Señor. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, todos los días con Jesucito, aprendiendo, escuchando, conociendo algo lindo. Y por eso, queridos niños, no se olviden hoy, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el bien y el mal. El bien y el mal, y ya dijimos que tenemos que hacer un discernimiento, tenemos que conocer, tenemos que saber lo que está bien, tenemos que saber lo que está mal. Pero para eso, queridos niños, tenemos que formarnos en nuestra cabecita. Tenemos que ser obedientes, tenemos que escuchar a papá y a mamá. Tenemos que aprender lo que el Señor nos va enseñando para poder hacer un camino de discernimiento. Muy bien, queridos niños, y atención porque ahora vamos a escuchar qué significa cada una de estas palabritas. Atentos, niños. El bien y el mal físicos. Todos estamos de acuerdo en que un incendio, un terremoto o una enfermedad son males físicos que perjudican a las personas y a sus bienes. En cambio, consideramos bienes físicos la salud, el bienestar, disponer de la plata suficiente para nuestras necesidades, etc. Qué bien, queridos niños, todos tenemos capacidad para descubrir y para decir esto está bien o esto está mal. Eso ya viene en nuestra cabecita, queridos niños. Si uno mete la mano en el fuego, sabe que se va a quemar. Si uno se va y le patea a un perro ahí que está ahí, que no le conoce, sabe que el perro le va a morder. O así, algunas cositas. Nos damos cuenta que eso está mal o que eso nos puede hacer daño. Pero así también nosotros conocemos, queridos niños, que hay cosas maravillosas que nos pueden hacer mucho bien en la vida. Por eso tenemos que estar atentos, por eso tenemos que saber lo que Jesús hoy nos está enseñando y nos está diciendo para discernir y entender lo que está bien y lo que está mal. Vamos a seguir escuchando, queridos chicos. El bien y el mal morales. Salvar la vida de otra persona, acompañar a alguien enfermo o sencillamente ser responsable en el trabajo, consideramos que son bienes morales. En cambio, cuando hablamos mal de una persona, no respetamos a nuestros padres, mentimos o robamos, sabemos que realizamos acciones moralmente malas. Todos podemos realizar acciones buenas y acciones malas. Cuando hacemos el bien, estas acciones nos benefician porque nos hacen mejores como personas. En cambio, realizar malas acciones nos perjudica, nos hace peores personas. Además, que las acciones buenas gustan a los demás, mientras que el mal se considera algo desagradable.
Por eso una persona generosa o alegre siempre resulta ser mejor que otra persona que sea egoísta o amarga. Y aquí, queridos niños, estamos haciendo algo mejor todavía, porque estamos hablando de lo que se llama el bien moral o el mal moral. ¿Por qué, queridos niños? Primero tenemos que saber lo que significa la palabra moral. Moral es, queridos niños, cuando nosotros sabemos que está bien o que está mal, y entonces nosotros lo hacemos. Sabemos, es decir, usamos nuestra cabecita. Entonces, cuando uno sabe que está bien, entonces hace algo lindo, positivo, le ayuda a un ancianito, le ayuda a una persona enferma, le ayuda al compañerito a hacer el bien, le ayuda a mamá a hacer algo que está necesitando. Bueno, todo esto es el bien moral, porque yo me doy cuenta y digo, esto está bien y yo lo tengo que hacer. Yo asumo, queridos niños, en hacer algo bien. Pero atención, el mal moral también es de la misma manera. Yo sé bien que eso está mal, pero sin embargo lo hago. Sé que no tengo que robar, no tengo que tocar las cosas ajenas y lo toco y llevo para mí. Sé que tengo que ayudar a papá y a mamá y sin embargo no lo hago. Y entonces me doy cuenta que yo soy el que no está queriendo hacer porque soy un niño perezoso. Sé que la pereza está mal y sin embargo lo hago. ¿Entienden, queridos niños? Ese es el bien moral cuando hacemos el bien porque nos damos cuenta de que eso hay que hacerlo. O el mal moral porque sabemos que no se tiene que hacer algo, pero sin embargo lo hacemos. Vamos a seguir escuchando más a Jesucito que nos quiere enseñar. La moral. La moral es el conocimiento del bien y del mal, que nos enseña qué acciones se deben realizar porque son buenas y cuáles se deben evitar porque son malas. Por eso, la primera norma de la moral es hacer el bien y evitar el mal. Conocer la moral y actuar de acuerdo con ella es imprescindible para ser feliz y hacer felices a los demás. ¿Y qué es la moral entonces, queridos niños? Justamente nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero lo más importante, queridos niños, es nuestro accionar. Cómo nosotros actuamos, cómo nosotros lo hacemos. O lo hacemos porque está bien y entonces estamos haciendo el bien moral, o lo hacemos sabiendo que eso no se tiene que hacer. Entonces estamos haciendo un mal moral, queridos chicos. Muy bien, vamos a seguir, queridos niños, reflexionando y conociendo todo lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar a través de nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús conducido al Calvario con la cruz a cuestas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, donde Jesucito nos va enseñando en nuestra catequesis cosas lindas que tenemos que aprender y meter en nuestra cabecita para ser buenos niños, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y vamos ahora, queridos niños, a saber y a recordar cuál es el tema del día de hoy que Jesús nos enseña. El tema del día de hoy es el bien y el mal. El bien y el mal. Y vamos a las preguntitas, porque yo quiero saber si ustedes estuvieron atentos y si ustedes son capaces también de responderme. Queridos niños, ¿cuáles son algunos de estos ejemplos de los bienes físicos que podemos decir, los bienes físicos que hablando de la moral nosotros podemos hacer? Algunos ejemplos del mal físico son un terremoto, una enfermedad o un incendio, ya que estos dañan a las personas y a sus bienes. En cambio, a los bienes físicos se les considera a la salud, el bienestar y disponer de la plata suficiente para nuestras necesidades, etc. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo en un sentido físico, a las cosas o a las personas, queridos niños, eso es el bien físico o también el mal físico que nosotros podemos hacer contra los demás. Importante que sepamos eso, porque podemos hacer un bien físico cuando nosotros estamos actuando a través de cosas que nosotros vemos, tocamos, sentimos. Estos son los bienes físicos, queridos niños.
Pero también no nos olvidemos que hay otras cosas que nosotros no lo vemos así directamente, pero sin embargo que también podemos causar el mal a las personas en su conciencia, en su psicología. Le podemos hacer sentir mal a una persona. Entonces, atención queridos chicos, los bienes físicos, la moral es muy importante, pero también están aquellas cositas que nosotros causamos muchos males a las personas. Por ejemplo, cuando hablamos mal de los demás, cuando decimos cosas que no corresponden, solamente porque dijimos, queridos chicos. Bueno, atención, ahora viene la segunda preguntita, queridos niños. ¿Qué sucede, niño, cuando nosotros realizamos una acción buena? O también, atención, o cuando realizamos una acción mala. Cuando hacemos el bien, estas acciones nos benefician porque nos hacen mejores como personas. En cambio, cuando realizamos malas acciones, estas nos perjudican porque nos hacen peores como personas. Y cuando hacemos las cosas buenas, evidentemente, queridos niños, que eso también a nosotros nos benefician. Porque así como hacemos el bien, los demás también después hacen el bien con nosotros. Jesucito siempre nos dice, ¿verdad? Hagan las cosas que ustedes quieran que los demás hagan con ustedes. Y ciertamente que si hacemos el mal, queridos niños, después también las personas hacen con nosotros el mal. Es decir, por una parte nos benefician cuando son cosas buenas que estamos haciendo. Pero atención, cuando estamos haciendo el mal, queridos chicos, también eso nos perjudica a nosotros. Si nosotros hacemos el mal, eso nos perjudica a nosotros también. Si hacemos el bien, entonces, queridos chicos, esas acciones también a nosotros nos benefician. Y ahora atención con la tercera preguntita. ¿Qué es la moral, queridos niños? ¿Cómo podemos entender la palabrita moral? La moral es el conocimiento del bien y el mal, que nos enseña qué acciones debemos realizar porque son buenas y qué acciones debemos evitar realizar porque son malas. Y es conocer entonces, hacer el discernimiento, saber lo que está bien, saber lo que está mal. Pero hay algo más importante en nuestra moral, queridos chicos, es tomar la decisión. Porque yo sé bien lo que está bien y que tengo que hacer el bien. Y yo sé bien que está mal, que no tengo que hacer el mal, pero igual después yo lo hago. Entonces, atención, queridos niños, el discernir, el saber lo que está bien y lo que está mal, pero sobre todo nuestra decisión. La moral es cuando nosotros, queridos niños, nosotros decidimos o hacer el bien o nosotros decidimos hacer el mal. Pero cada uno de nosotros, queridos niños, tiene la fuerza y el poder de decidir de hacer el bien o de hacer el mal. Muy bien, queridos niños, así entonces hoy Jesucito nos fue hablando sobre el bien y el mal. Importante que vayamos aprendiendo, importante que vayamos conociendo lo que nos enseña y sobre todo fortalecernos, animarnos, hacer cosas lindas para nuestra vida, queridos niños. Y ahora entonces vamos a rezarle todos juntos a nuestro Papito del cielo y vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y les dejo la bendición de Jesucito que nos quiere y que nos ama a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.